Bueno, y vamos allá porque ya la tengo aquí. He dicho que llevaba en 5 minutos y vamos, es como si hicieras, Regina, preséntate. Y inmediatamente se materializa. Ponte en ese asiento, en esa silla, en los cascos o como quieras, pero ahí no te podemos escuchar. Bueno, el caso es para que contextualicemos y veamos un poco de qué vamos a hablar. No sé si está relacionado con esto, pero desde luego hoy el sector agrario está muy pendiente de un proyecto que se llama la digitalizadora agraria. No sé si habéis oído hablar de ello. Pues se ha creado, aseguran que va a activar a muchos miles de agricultores y ganaderos, a cooperativas y agroindustrias de 7 autonomías, entre ellas la nuestra, y que concurrirá al PERTE agroalimentario con proyectos por valor de 500 millones en inversiones que podrían crear hasta 5.431 puestos de trabajo. El sector se está espabilando. Yo me alegro. Hoy mismo aquí en Valencia se ha presentado este proyecto para transformar el sector a nivel español, porque una de las 7 autonomías es la nuestra. Ha sido el propio presidente Puig el que ha estado acompañado por la consellera. Bueno, y parece que la intención es unirlo todo e incluso un poco más allá. Ya sabéis que está el Next Generation, la digitalizadora agraria. Parece que va a intentar utilizar todos esos recursos, pues siempre apoyándonos en proyectos que se centren en competitividad, sostenibilidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, y en todo esto las herramientas, bien lo sabe Regina y ahora hablaremos de ello, pues está la inteligencia artificial, está, no sé, por ejemplo, los drones, el blockchain, el mantenimiento predictivo, la reducción de consumo, los ahorros energéticos, la robotización, o sea que hay una revolución en el apartado digital. Y lo que Regina me ha contado, por eso le he dicho, vente para acá, no es exactamente de esto, pero se le parece. No sé dónde contextualizarlo, pero tiene relación. Así es que Regina Monsalve, hoy como presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias. Nada, te tenía que contar y por eso estamos aquí. Pero sí, la digitalización, tú sabes que es uno de los objetivos del colegio, que estamos siempre haciendo todo tipo de formación, que soy siempre ahí diciendo, peleando con el sector, trayendo todas las novedades de la digitalización, y como tú sabes, más novedades que yo no te va a traer nadie. No, desde luego, siempre vas un poco por delante. Hombre, de hecho, hoy han presentado todo esto, ¿y tú y yo cuántos años llevamos diciendo que la digitalización era la asignatura pendiente del sector? Sí, además consideramos que el tema de la digitalización no es solo la asignatura pendiente, sino que es una forma de motivar a la gente joven, de animar a que realmente el campo sea una profesión, sea una estructura empresarial. Uh-huh. Y es fundamental. Hoy, por ejemplo, me ha hecho mucha ilusión. Esta mañana estaba yo en la finca en Ayora y nos han venido nos han venido 2 autobuses de institutos que ya repiten, quieren todos venir allí a ver la que les demos la clase, la explotación, les contemos, y es eso, necesitamos gente joven. Y la gente joven, si algo les conecta, es la digitalización. Pero no tenemos que olvidar que la agricultura todavía, y sobre todo, tenemos que decir que la Comunidad Valenciana es la comunidad más envejecida a nivel agrícola de toda España. Sí. La media estará superando los 65-70. Porque la última vez que hicimos cálculos en la huerta, que yo siempre manejo un poco más lo de alrededor de la ciudad, era más o menos esa la edad media, 65-70. Entonces no nos podemos permitir eso, o sea, la media de la gente que cobra la PAC está por encima de los 65, eso es una incoherencia en sí, y por eso tenemos que hacer herramientas que también entiendan ellos. Claro, que sea, sí, porque lo de la brecha para la gente mayor, la brecha de edad, la brecha digital, que se habla tantísimo, eso también hay que superarlo, y este sector, como bien apuntas, lo sufre mucho. Exacto, y tenemos que tener en cuenta que en el 2023 la obligatoriedad de la digitalización para poder cobrar las ayudas de la PAC va a ser obligatoria. Así es. Entonces tenemos que darles una herramienta de futuro, pero de uso presente, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Sí, para que lo entiendan todos, para que en el cafenet de Pere el Matí y en el esmorzar de la cooperativa. Exacto, totes diuen ahí en el móvil. ¡Ey, me ha enviado un WhatsApp! Mira cómo está la herramienta parcela. De momento es el WhatsApp, fácil. Fácil. ¿Y lo ha desarrollado un chico joven?
O porque me has traído aquí un... Bueno, Buah. iba a decir un bombonazo, pero queda feo, ¿no? Que digas. Un chico bien joven. Del colegio de Málaga. Ah, ¿eres de Málaga? Bienvenido. Preséntamelo, porque creo que lo conozco, pero solo de voz. Solo de voz. Sí que lo conoces. Ya sé quién es. Antonio, de Antonio. la oficina, de la empresa Tupalagro. Y, Estuvimos hablando por teléfono hace mucho tiempo. y además del colegio de Málaga. O sea que tú sabes que otra de las facetas mías es el colegio y la el labor colegio. de los colegios. O sea que... El colegio. Y mentorizar, y los jóvenes, y digitalizar, y el colegio. Pues venido, Antonio, ya tenía ganas de conocerte en persona. Muchísimas gracias. Es un placer. Bueno, pues entonces estoy entendiendo que vais a hacer algo con el WhatsApp para que los agricultores tengan alguna herramienta de uso que les facilite la vida. ¿Es algo así? Algo así. A ver. Lo has definido casi mejor que yo. Porque eso es lo que necesitan, que les faciliten la vida. Sí, porque mira, justo antes cuando has empezado con la breve explicación de cuáles son los retos que tiene el sector agrícola hoy en día, has empezado con la inteligencia artificial, Sí. Los drones, Sí. el machine learning, el blockchain. Todas esas palabras palabrejos. raritas. Al final son palabrejos que se venden muy bien, pero que al final y al cabo en ese segmento de la agricultura al que nosotros nos queremos dirigir no se entienden. Y las cosas que no se entienden No sirven de mucho. no sirven de nada. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué hemos querido hacer con esto? Nosotros ya llevamos trabajando durante 4 años en el sector de la digitalización, ¿no? Hemos trabajado con drones, hemos trabajado con satélites, y siempre nuestra faceta ha sido en traducir y en trasladar la información que podíamos sacar de estos elementos Sí. de captura, Sí. interpretarlos y dar algo que pudiese servir al O agricultor. sea, captar datos, ¿de qué tipo? Pongamos un ejemplo, que es lo más fácil para entender. Lo más fácil para entender ¿Algún con caso esto es, real? por ejemplo, la humedad, La humedad. la reflectancia que emite un cultivo. O sea, los aparatejos Los leen todo aparatejos, esto y te lo sí. traducen. Eso vamos a llamarlos los IoTs, ¿no? De la tecnología. Son dispositivos capaces de capturar información que lo que hacen es devolverla, pero esa información necesita ser interpretada, Ujú. que es donde entra en valor toda la premicia y toda la pericia que tienen los técnicos. Ajá, así es. Es decir, aquí hay que saber a quién nos queremos dirigir. No podemos vender a todos todo. Estoy de acuerdo. Entonces, a ver, ¿qué vais a hacer? Exactamente, ¿qué es lo que le vais a ofrecer al agricultor? Y ahora me dirás en qué condiciones. Pero ¿qué es? ¿Alguna herramienta? ¿Alguna aplicación? Más que una herramienta ¿Qué y una es? aplicación es un servicio. Nuestra propuesta es lanzar un servicio a nivel nacional para todos ¿Sí? aquellos agricultores que actualmente perciban el campo agrícola como una empresa, ¿no? Como que es mi empresa y es una explotación y yo soy capaz de... Sí, los que pelean por sacar rentabilidad, que es que no les cuesta. Es la búsqueda, ¿no? La rentabilidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, en nuestra faceta existe en que no nos interesa ya transformar aplicaciones ni transformar herramientas, sino un servicio. Un servicio. Y este servicio ha llegado a llamarse servicio por el hecho de cómo llegar a ese agricultor, ¿no? Ese estudio que habéis hecho de 65 era la edad de media. La edad de media. Pues nosotros hemos hecho ese estudio y hemos visto que esa gente de entre 40, 60... O sea, todos los rangos de edad que hay en la agricultura a día de hoy, el factor común que tienen es que utilizan WhatsApp. Claro, y tanto. Hace Entonces- unos años les costaba, pero ahora son unos cracks. Son los cracks. Comparten datos, fotos, imágenes, vídeos, suben de todo. O sea, que ya el WhatsApp está controlado. Tienen grupos. Tienen grupos, ¿A qué precio se comparten la vende? foto de los nietos. O sea, que el Entonces, WhatsApp ya es el centro. es el centro de este servicio. Para nosotros sí. Para nosotros que confiamos en que la usabilidad se lleve a través de ese medio de comunicación es WhatsApp. Estamos ¿Y totalmente qué, convencidos. ¿Y qué servicios? ¿A qué le ofrecéis? ¿Información? ¿Cuál es la oferta? Pues o sea, yo esta soy oferta- agricultor, yo tengo el WhatsApp. ¿Y qué me vas a mandar? Sí, ¿Qué esta me vas a oferta- mandar por WhatsApp? Esta oferta de servicio reside en información y modelos de actuación, ¿vale? Toda esta información viene de esas palabrejas que hemos hecho antes. Sí, de las de raritas. IoTs, drones, satélites, sensores, estaciones climáticas, el conocimiento experto, por Blockchain, supuesto, todo de los esto. cultivos. Ujú. Pues nosotros lo que hemos hecho, nuestro motor de trabajo, lo que hace es capturar toda esa información, interpretarla y llevar y hacerla accesible para el agricultor. O sea, que el agricultor sea capaz de entenderla En y po- poder llevar a cabo una actuación. Poniendo ejemplos, ser capaces de predecir, por ejemplo, plagas y enfermedades, crear modelos capaces de avisar a un agricultor de en qué fincas se están dando las condiciones para que O aparezca sea, como si ese fueran tipo de plaga. notificaciones que te Correcto. mandan, o sea, con Alertas. mensajes al WhatsApp, alertas. Es un servicio de Dicen, alertas cuidado que y pasa esto, recomendaciones. cuidado que necesitas regar aquí, cuidado que hay un... ¿Eso es lo que vas a hacer? Eso es lo que está hecho. Ah, está hecho. Podemos decir que Está hace hecho cosa ya. de 15 días lanzamos el primer
la primera prueba piloto, con la que contamos ya con 10 colaboradores, contamos con más de 100 agricultores que están validando todos estos mensajes que nosotros lanzamos automáticamente por WhatsApp y sin discriminación ¿Y de esos zonas. 100 agricultores son de tu zona o son de toda España? Actualmente son agricultores dedicados al cultivo del olivar. Del olivar, Y olicultores. y además se ha hecho el convenio con Asaja, Claro. Abasaja, Valencia y Asaja Alicante. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué tiene que hacer el agricultor para poder beneficiarse El de este agricultor, servicio? Pues ahora mismo lo primero que tendría que hacer sería acudir a alguna de estas asociaciones con las que nosotros tenemos convenios, o en las que no tengamos todavía convenio, acudir a ellas y hablar de nosotros diciendo, oye, sois vosotros los que me tenéis que ofrecer la tecnología. Porque O sea, sois vosotros pedir. los que... Correcto, Pedir. Pedir. Oye, yo y si no, quiero- al colegio. al colegio Si no, al también. colegio de- Ofrecemos. el COITA Porque es que también. Lo mejor es que es gratis. Y solo tenéis que darle, a ver, perdona mi ignorancia, pero en principio solo le dan un teléfono. Correcto. Porque El si es un teléfono- WhatsApp, yo solo necesito darle... Polígono, parcela, cultivo. Claro, recinto. pero exacto, yo te doy esos datos a ti, pero tú me das a mí un teléfono para que yo pueda recibir esa información de forma sencilla por WhatsApp. La única interacción No, que no, tiene el lo único que agricultor tiene- con WhatsApp, ahora mismo es te lo voy a decirme, enseñar. sí. Es decir, la gente no lo va a ver, ¿no? Pero lo podemos explicar muy bien. Lo primero, al llegar este agricultor a una asociación, a un colegio, a una empresa que esté en convenio con colegio, a la nosotros, a empresa cualquier o a empresa de Saja, suministros, decir, oye, yo quiero el servicio de WhatsApp que ofrece Tu Pelagro. De esta manera, el agricultor directamente a su WhatsApp lo que le va a llegar Acordaros, Tu Pelagro. es su finca. Acordaros Es del decir, nombre. esta es tu finca y el agricultor directamente va a decir ok o no, Vale. para confirmar que es su polígono. O sea, pero que lo mandas en un PDF, como una foto, vamos. Una imagen. Una imagen. Una imagen. Oye, ¿esta es tu finca? ¿Sí, o no? El satélite te ha hecho un retrato Sí, sí. y te envía. Ah, qué bonito, qué fuerte. Vale. Me mandas la imagen donde está mi parcela, además perfectamente delimitada. Y otra cosa muy importante es que el agricultor no tiene ni que escribir. O sea, estamos diciendo, son unos Todo comandos muy de visual. botones muy visual, ok, continuar, aceptar. Son Vale, los comandos más facilísimo. sencillos. Solo te enseñan las cosas y tú sí, no, sí, Sí, no, no. sí, Eso no. es. Y luego el texto es súper fácil, pues por ejemplo hay que poner clasificación de salud vegetal y toda la información la vas recibiendo. Este es el primer resultado que dotamos a todos los agricultores, que es un resultado en el que toda la explotación que tengan se le da una valoración. O sea, que puede estar en su casa tranquilamente y recibir el WhatsApp toda esta información a modo de avisos y notificaciones. Ya está en marcha, está funcionando, 100 agricultores. ¿Cuesta ¿Qué algo? les damos? ¿Qué cuesta? Vamos a hablar primero de qué les damos, ¿vale? Por ejemplo, damos alertas de plagas Luego y enfermedades. luego que le pedimos. Y luego que le pedimos, claro. Plagas y enfermedades, alertas de plagas y enfermedades, alertas climatológicas, por ejemplo, en el caso de las condiciones climáticas sean que puedan afectar a un cultivo, por ejemplo, oye, no puedes hacer un tratamiento con más de 30 grados, ¿no? Pues esa mañana a las 8 de la mañana el sistema te va a decir, oye, alerta, esta tarde va a haber 30 grados, no trates lo que hagas. pueda afectar. Qué Entonces, maravilla, tú, qué esto es como facilidad. un pepito grillo, ¿no? Con la agricultura. Sí. Y ya antes de que me lo preguntes, lo voy a retomar yo. ¿Qué le pides? ¿Qué le pedimos? Pues lo que le pedimos es lo que hemos dicho antes, que vayan a las asociaciones, que vayan a sus empresas de servicio. O al colegio. Que vayan a su colegio, que hablen, que pregunten y que se interesen por esto. Porque al agricultor esto no queremos que le cueste un duro. O sea, es gratis. Si van a esos sitios, sí. Ah, Tienen que venir. ah, Tienen que por acudir. convenio, está conveniado y podéis, oye, pues me parece un chollo. O sea, que los agricultores pueden tener todo esto, el pepillo grillo diciéndole lo que tiene que hacer, avisándole. Más que lo que tiene que hacer, aconsejándole cosas que él no ha podido ver en un momento concreto y decir, oye, esto igual no lo has visto. Sí, pero lo hacéis los técnicos. Correcto. Es como si tuvieras un ingeniero en el teléfono. Vale, es una Más o cosa, menos. vamos a ver, es una herramienta. Sí, es una pero herramienta, sobre todo es una herramienta en la alertas. que dices, porque es gratis, vamos a decirlo claramente, nos vamos a beneficiar todos. Si yo por las condiciones por las condiciones del suelo, por el cultivo, por la latitud, por el tiempo que está haciendo, intuimos que vas a tener una plaga, yo te voy a poner la foto. ¿Has visto esta plaga? ¿Has Tú me visto vas a este decir, bicho? ¿has visto Bichito, este ¿no? bicho? Este bichito Y da, está por ahí. y deja la hojita así, por si acaso no lo ves porque es muy pequeño. Sí, es una Y entonces- sistema de alertas también. Claro. Exacto. Entonces, además de que te voy a dar, si quieres, hasta te voy a decir las nociones básicas de cómo tratarlo, pero lo que a mí me interesa es que haya miles de ojos. Imagínate que empezamos a observar porque nosotros Claro. necesitamos esos Avisos, datos. claro. Entonces, vemos que en una zona aparecen muchos, sí, han visto, inmediatamente Imagínate. aviso a Sanidad Vegetal y no Vamos a acabar hasta con el trampeo. y vamos a intentar también que no lleguemos
tarde, vamos a decirlo Sí, claro. sí, o sea, sí. que Prevención. mucha prevención, vamos a colaborar entre todos, vamos a crear O sea, red. tú le estás ofreciendo a ellos ese servicio que les va a ser muy útil y gratuito, y a cambio tú recoges información de lo que está pasando en campo, porque no puedes ver todo lo que pasa en todas las parcelas. Esa es la idea. Exacto. Lo de Luego cambiar la imagínate información. que pueda haber algo que dices, el sindicato, el ABA o lo que sea, o una empresa, y dice que empieza el periodo de pago el pago básico. Y dices, oye, que yo quiero que todos mis esos sepan que no se les pase, que empieza la PAC, que empieza el no sé qué. Sí, todos los avisos. Entonces, yo me puedo dar de alta para enterarme de todo. Sí, Yo me voy al Creo que colegio. tienes una buena aliada en el colegio para poder Sí. Así estoy muy bien Y el informada. colegio, esto quiero No, es hacer, que es muy interesante voy a lo que dice recalcar, Regina. porque una cosa también muy interesante, por ejemplo, que por esto estamos utilizando a este grupo de participantes, ¿no? Asociaciones de agricultores, colegios de ingenieros técnicos agrícolas. ¿Por qué? Y empresas. Porque lo primero que tienen en común es que todos están relacionados directamente con el agricultor. Claro. Y que luego entre sí también existe una conexión. Porque en estas alertas que comentabais, nosotros también damos la posibilidad de que ese agricultor acceda a un técnico. Es decir, tú has visto este problema, sí. ¿Quieres contactar con un técnico? Sí. Ah, mira qué bien. Y a ese agricultor, Más fácil aún. claro, es decir, directo Vamos, que le ponéis el servicio técnico en casa. y al técnico El teléfono. le llega una alerta diciéndole, oye, Juan Pedro tiene este problema con este teléfono y Muy tiene este bien. problema en esta finca. Sí, conectividad total. Eso es. Conectividad total, intercambio de información, no sé si decir Big Data, porque no sé si Sí, pero va por ahí va la trabajamos muchos cosa. datos para poder Sí, sacar una va por ahí. frase que es una alerta. Nosotros por ahí. trabajamos miles y cientos de datos. Claro. Entonces, esa es la Es base. el futuro esto de los La datos. base. ¿eh? Pero es eso, son herramientas que nos facilitan a todos, que nos parece comunican, muy bien. que Digitalizan. O sea, ¿qué tienen que ir y decir? ¿Qué tienen que decir? Vengo por la herramienta, lo digo para que vayan. Vengo aquí a preguntar. Vengo a ver lo que hace el servicio de WhatsApp de Tupel Agro. Tupel, acordaos, Agro. Tupel Agro. Y si de no todas los maneras conoce, es el único servicio de WhatsApp que hay en agrícola. Ese que han contado en el Forcat, tú dices, ese que han contado en el Forcat, que no hay otro. Por Exacto. cierto, ¿dónde te has dejado tú el acento malagueño? En Burgos. Estoy aquí. En Burgos. Yo digo, En Burgos, me lo he dejado en Burgos. Digo, estoy buscando, yo no le encuentro el acento malagueño. O sea, que eres de Burgos, pero estás en estoy en Málaga. en Nuestra empresa tiene sede en Málaga. Ah, sí, qué sí, curioso, sí. qué curioso. Muy bien, pues oye, la verdad es que es muy interesante. ¿Y por este tipo de herramientas seguís trabajando? ¿Tenéis más en vistas? ¿O esta es la primera de muchas? Esta es la versión mejorada, podemos decir. Trabajamos en un inicio con AgroAdvisor, que era una plataforma web, Que creo que aquí ya la estuvimos comentando. y la evolución ha sido esta, ¿no? El servicio directamente a través Dentro de WhatsApp. nada tenéis el técnico en el teléfono y sale, ¿no? Esto, o los hologramas. Los hologramas. Saldrá dentro de nada Lo Regina. siguiente- Hola. Lo siguiente es que haya venta inteligente, ¿no? Si un agricultor necesita operarios, necesita trabajadores, por ejemplo, ¿por qué no va a poder solicitarlos a través de WhatsApp? Claro. Si un sí. agricultor necesita un tractor nuevo, ¿por qué no va a poder tener una oferta a través de WhatsApp? Sí, ¿Por total. qué no? ¿Por qué no? Esa Puertas es la a Pero pregunta. bueno, que ahora, Ninguna. en breve estamos hablando del olivar, pero en breve serán los cítricos, Claro. luego serán, quiero decir, lo que se trata es que todos los cultivos tengan su herramienta WhatsApp y por supuesto, Claro, quiero porque cada decir, uno y cada zona tiene sus particularidades. Vais a tener que hacer ahí. No, Sí. Sí. claro. No Ahora es lo mismo mismo- ser andaluz que ser. Claro. Aunque No, seas Nuestro roadmap agricultor. está en olivar. Hemos hecho olivar en Andalucía, olivar Claro, hay un trabajo. en la Comunidad Valenciana y olivar en Castilla-La Mancha. Y ahora en abril lanzaremos cítricos en toda la cítricos. costa del Mediterráneo. Muy bien, pues que nos informe. Pues Antonio, muchísimas gracias y un placer verte de en verdad. persona. ¿eh? Igualmente. Qué Muchas maravilla. Y Regina, tú ya lo sabes, esta es tu casa. Quédate un ratito. ¿Nos vayáis Quedamos, aún? nos quedamos, Que nos vamos a hablar quedamos. de más cosas. ¿Te gustan las fallas? A mí me ha estado haciendo un curso rapidísimo en lo que hemos llegado. Pues te tienes que quedar 20 días aquí. 20 días. Sí. Bueno, vamos a ver si el WhatsApp me lo permite. Muchísimas gracias. Ya lo sabéis, tenéis que una herramienta a vuestra entera disposición, un servicio a vuestra entera disposición y lo que más me gusta, gratis.